¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa por el retardo. Vamos un poquito tarde acá, entonces me voy a esperar unos minutitos nada más para ver si alguien está conectado. ¿Cuántos te aparecen? Dirección de Salud Municipal. Atención a las mujeres. Buenas tardes. En unos 3 minutitos comenzamos, perdón, ya vamos un poco retrasados, las cuestiones de la tecnología hoy, pero para ser breves con este tema y nada más ver ahí darle chance a que alguien más se conecte. Buenas tardes. ¿Me alcanzan a escuchar? De las personas que están conectadas, ¿me podrían decir por favor si se está escuchando? Está un poco lento el internet acá, entonces quisiera ver la luz. Quisiera nada más saber si ustedes me están escuchando claro. Buenas tardes. Entonces, el tema de hoy que vamos a tratar es el regreso a la universidad. Pues este tema que inicia 1 de junio, que inicia a nivel del país y en Guanajuato, pues obviamente estamos interesados en que toda la gente esté involucrada con las medidas de seguridad, sobre todo, que vamos a ir tomando, que se requieren ir implementando. Y como siempre, pues ya saben, me gusta más o menos saber cómo estamos situados. Entonces vamos a ir hablando un poquito de las estadísticas de cómo se encuentra el Estado. El Estado, al día de hoy, tenemos 2.008 casos con 153 defunciones. Esto es a la 1 de la tarde que se actualizó el sistema. Y en el municipio de Guanajuato tenemos desde el viernes pasado 27 casos, de los cuales 16 están activos, 11 ya se recuperaron afortunadamente. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Estamos empezando en una curva ascendente en el estado. Recordábamos que hace apenas una semana teníamos 1,000 casos y en cuestión de 4 o 5 días ya tenemos 2,000. Si recordamos más o menos cómo se ha ido comportando esta pandemia, vamos a recordar las curvas epidémicas. Tenemos una parte donde va siendo como muy bajito el ascenso, vamos poco a poco, y luego tiene una parte que se está comportando vertical, que le llamamos exponencial o logarítmica, en donde hay mayor número de contagios. Esa es una peculiaridad del coronavirus. El coronavirus lo que tiene es su alta contagiosidad. Eso es lo que nos preocupa, que tiene un R, le llamamos R a la capacidad de contagio de 3. Entonces, una persona enferma en un espacio, en contacto con otras, puede contagiar a 3. Esto es mucho más alto que una gripe normal y de estos, la posibilidad de que se pongan graves viene siendo del 30% y con desenlace fatal va siendo hasta ahorita, como se está comportando en la República Mexicana, de 10 a 12%. Entonces, eso es lo que nos tiene como autoridades sanitarias un poco alarmados. Sin embargo, pues en el municipio, como venimos hablando, no tenemos todavía muchos casos. Hoy, 1 de junio, se inicia la nueva normalidad, la reactivación económica, el regreso a clases. El regreso a actividades económicas y la reapertura de algunos sectores. Viene este concepto de semáforo. Hay que estar empezando a familiarizarnos con qué es el semáforo. El semáforo lo va a estar dictando la Federación
Y en el momento que cada estado va alimentando su número de casos, es que ellos van determinando si nosotros dentro de un municipio y los municipios colindantes y como estado tenemos un alto riesgo de enfermarnos, entonces se va a modificar el semáforo. Son 4 los componentes que se van a estar evaluando. Son tendencia de ocurrencia de casos, tendencia de hospitalización, porcentaje de ocupación hospitalaria y detección de nuevos casos. Estos 4 indicadores son los que van a ir dictando cómo se mueve este semáforo. Entonces, ¿qué cambia? Pues las medidas de prevención en realidad no cambian. Son las mismas medidas de mitigación para protección personal. Nuestra sana distancia, nuestro lavado constante de manos, nuestra protección de la vía aérea, de la cara, de no tocarnos. En general es esto. Entonces, ¿qué es lo que quisiera invitarles? Las personas, como les decía, las personas que vamos a tener que regresar a trabajar o las que nunca hemos parado, vamos a reforzar las medidas de seguridad. No queremos que se enferme alguien que queremos, alguien de nuestra familia, y nosotros pudiéramos en el momento de estar saliendo estar en contacto con alguien que sea un portador asintomático o con alguien que tenga la enfermedad. Entonces, desde que salimos de casa hay que estar conscientes de esto, hay que tomar las medidas de precaución. ¿Qué es lo que podemos estar haciendo todos los días con nosotros y con nuestra familia? Es mantenernos sanos. Hagamos lo que requerimos hacer para mantenernos sanos. Yo tengo esta frase ya desde hace un ratito, que todas las crisis nos permiten encontrar algo nuevo y un área de oportunidad. Y yo creo que esta crisis del coronavirus lo que nos está mostrando, lo que nos está haciendo reflexionar es cómo me venía yo comportando con mi salud. ¿Qué voy haciendo día a día? ¿Me estoy haciendo mi check-up cada año? ¿Realmente sé que no soy diabético, que no soy hipertenso? En mi familia, mis cercanos, si tengo a alguien con diabetes, con hipertensión, lo apoyo a que lleve su régimen, su medicación como debe de ser. Y por ahí es empezar. O sea, requerimos estar sanos. Sí se ha visto que hay grupos vulnerables, efectivamente, sobrepeso y obesidad, diabéticos, hipertensos, embarazadas. Los menores de edad, al principio decíamos, no sabemos por qué no se contagian. Eso es, pues nos ha demostrado el virus que aquí en nuestro país sí se contagian. Sin embargo, son niños que tenían alguna otra enfermedad, o eran desnutridos o tenían algún síndrome. Entonces, es importante mantenernos sanos, sí es un factor de protección. La otra cuestión es, si yo no requiero salir a trabajar, todavía en mi trabajo me van a permitir hacer home office, es mejor permanecer en casa y salir solamente para lo indispensable. Ese es el pedido que estamos haciendo, tomar las actividades solamente que sean necesarias. Necesito ir al banco, necesito ir a pagar algunos servicios importantes, agua, luz y la comida, obviamente. Entonces voy, los hago, tomo las medidas para salir de casa, que ya están muy conocidas, que ya habíamos comentado también en la charla que me invitaron la vez pasada. Entonces, de preferencia, una ropa que me cubra un poco. No necesito guantes, yo no estoy a favor de los guantes, pero que sepa que mientras esté afuera, mis manos pueden ser una fuente de contagio, puedo tener contacto con superficies contaminadas, entonces portar gel, y si voy a estar en un área donde no tengo acceso al lavado de manos, y cuando vaya a regresar a casa, el lavado de manos constante, y podría quitarme la chaqueta o la camisa con la que vengo de casa. Cuando voy a salir de casa, si voy a utilizar un cubrebocas, también ya lo habíamos comentado, un cubrebocas ahorita, el periodo que los vamos a requerir va a ser, estamos promoviendo que sean reusables. Hay de este tipo, y me lo pongo para salir. La parte que va a estar en contacto con el exterior se considera una parte contaminada, entonces se coloca de esta manera. Si voy a hacer algunas actividades, pues me lo retiro de esta manera. Jamás tocarlo acá, estar en contacto. La otra cuestión que les comentaba es que al ser un cubrebocas de tela, tiene unas horas de protección.
no me va a proteger toda la jornada laboral, entonces mejor llevar 2 o 3, por ejemplo, y traer una bolsita de plástico para envolverlo ahí. Si hago lunch, entonces me quito el cubrebocas y saco uno limpio, eso protege más. La otra cuestión, el cubrebocas se pone ya que voy a salir de casa. También conviene a veces, si voy a estar en mi vehículo particular, traer un atomizador con la solución clorada, que también ya habíamos platicado. Se prepara con 990 mililitros de agua y 10 mililitros de cloro. Lo ideal es una jeringa medidora de 10 mililitros para tener la medida exacta, pero en caso de no tenerla, más o menos son 2 cucharadas soperas la medida para que nos dé los 10 mililitros. Entonces, arete corto en las mujeres, el cabello recogido, y cuando salimos, de preferencia estar en lugares no concurridos, transportarnos en vehículo personal con pocas personas. Si requerimos utilizar el transporte público, ahorita también vamos a estar haciendo algunas recomendaciones a los transportistas para que no haya el cupo completo, para que solamente vayan a algunos lugares para guardar la sana distancia, pero si no, sé que voy a estar en contacto con superficies que pudieran estar contaminadas, entonces no tocar la cara, que son las vías de entrada, los ojos, la nariz y la boca. Al llegar a la oficina, de preferencia lavarme las manos con agua, con jabón, con estas medidas de 20 segundos que ya habíamos platicado, y ya puedo llegar a mi área de trabajo. Si llego a mi área de trabajo, es importante sanitizar la computadora, mi escritorio, y también ahí tener el atomizador con la solución clorada y estar limpiando esta superficie. Sobre todo tener la precaución si son computadoras que utilizan varias personas. La manera, hoy estábamos platicando con algunas personas de oficinas, estuvimos capacitando esta mañana y les comentábamos, la oportunidad aquí es hacer equipo. Esa es el que yo esté pendiente de mi área de trabajo y que al finalizar laboral vuelva a limpiar y a sanitizar, estoy protegiendo a mis compañeros. También es importante reportar en dado caso de que yo empiece a sentirme mal, hay que reportar a la oficina, no asistir y levantar o activar el protocolo para que se me interrogue por un médico, para que pueda ver si amerito que me tomen la muestra. Entonces, un repaso rápidamente, recordar el coronavirus se transmite de humano a humano por la vía respiratoria, por las gotitas de flush, y es por eso la importancia de que en lugares concurridos sí estemos usando el cubrebocas. Si vamos a estar en el transporte público, les estamos pidiendo que porten su cubrebocas. Si van a estar en espacios cerrados donde no se pueda guardar la sana distancia, es preferible portar el cubrebocas. Y recordar que el cubrebocas no me hace inmune, no va a estar previniendo totalmente el que yo me enferme o no. Reduce la posibilidad de infección. Entonces, estas son a grosso modo las medidas generales. Ahora, en el diario oficial del 29 de mayo hubo una publicación. Ahorita al final de la charla les voy a compartir algunas páginas que son oficiales y que tienen información interesante. Si yo soy un microempresario, si yo tengo un negocio, vamos a tener que cubrir algunas medidas. Una es, vamos a tener que tener un protocolo de seguridad en el ambiente laboral. Lo ideal es que tengamos una carpeta donde ponga yo el expediente así de mis trabajadores, el mío propio, que haga una evaluación de salud general de ellos. Obviamente, como centro laboral estamos comprometidos a darle la capacitación a nuestros trabajadores. Entonces, de preferencia, después de la capacitación, que puede ser hay cursos en línea o podemos apoyar también desde la Dirección de Salud a llevar alguna capacitación a sus trabajadores para que sus trabajadores firmen de que ya están enterados, que ya recibieron la capacitación. Y la otra obligación que tenemos,
si somos los propietarios de un negocio, es proporcionar las medidas de seguridad, del equipo de seguridad, los cubrebocas, las máscaras si es un contacto con la persona, yo recomendaría estas, y el gel tenerlo ahí también en el área de trabajo, en cada punto. Eso es importante también, que nuestros trabajadores nos lo firmen y que estén enterados. Personas de alto riesgo de que pertenezcan a los grupos vulnerables, de preferencia, si no son indispensables en nuestras áreas de trabajo, permitirles que todavía no regresen. Y otra cuestión, debe de considerarse también el tamaño del centro de trabajo en este diario oficial. Las obligaciones varían dependiendo del número de empleados que vamos teniendo. Si somos un lugar donde sobrepasa los 10 empleados, ya van cambiando las obligaciones. Y ¿qué más les iba a comentar? En lo ideal, cuando vamos a estar en un área, ya sea de atención a público general o que sea de comercio, debemos de cuidar 3 cosas. Una, la seguridad de nuestros trabajadores. La otra, que tenemos las condiciones de seguridad en salud dentro de nuestro inmueble. Y 3, la seguridad de salud para nuestros usuarios. Perdón. Entonces, a empresas grandes sí se les va a pedir que elaboren un protocolo dentro de esta carpeta, que tenga su protocolo de seguridad impreso, que le impartan la capacitación a sus trabajadores y de preferencia que soliciten una evaluación por protección civil para que veamos las instalaciones. La otra, saber que son cuatro ejes rectores, ¿no? En este nuevo regreso. Lo más importante es la seguridad y la vida antes que la reactivación económica. Sin embargo, todas estas medidas son para reactivación. Es importante saber que como patrones o como empresas tenemos una responsabilidad, tanto de que no se enfermen nuestro personal como nuestros usuarios. Entonces, sí vamos a tener que ser muy precisos en estar viendo estos pequeños detalles. En la entrada del negocio se va a pedir un filtro de preferencia donde le estemos proporcionando el gel a nuestros usuarios y dependiendo del tamaño del negocio, como les comentaba, hay que estar, si tenemos varios empleados, necesitamos primero realizar el filtro con nuestro personal. Entonces, en el momento que nuestro personal llega, es importante que tengamos termómetros, que tomemos la temperatura, que hagamos un triage para ver si no tiene síntomas. Recordemos que los síntomas son dolor de cabeza, fiebre y tos seca, acompañado de otros síntomas pequeños que pueden ser malestar general, falta de gusto o de olfato, dolor de articulaciones, dolores musculares, y todo esto se le hace un pequeño interrogatorio. No has estado en contacto con nadie en tu familia, ha tenido estos síntomas, tomamos la temperatura y lo podemos ingresar. Así, cada cambio de turno es importante estar llevando una bitácora. Si en algún momento alguno de nuestros empleados se enferma, también dentro de esta bitácora requerimos anotar qué día enfermó y tener previsto en nuestra área, esto es para seguridad de nuestro personal, un área donde si llega alguien y tiene fiebre, pudiéramos pensar que fue un día caluroso, le damos unos minutos, volvemos a tomar la temperatura y si persiste la temperatura alta, lo tenemos que aislar y entonces reportar o activar o darle las recomendaciones para que se aísle y entonces poder echar a andar el protocolo. Requiere ser interrogado por un médico y, como les comentaba, evaluar si amerita la toma de la muestra, si tiene síntomas compatibles con ser portador de la infección de coronavirus. La otra cuestión, para nuestro personal, hay que vigilar constantemente que se estén llevando a cabo las medidas. Entonces, dentro de nuestro negocio o nuestra empresa,
tiene que haber del tamaño dependiendo del tamaño, si es un negocio pequeñito, debe de haber una persona encargada de estar supervisando las medidas de seguridad sanitaria. Si es una empresa de más de 10 trabajadores, entonces podemos llamar un pequeño comité, entonces pudieran ser 2 o 3 personas las encargadas de estar vigilando en los diferentes turnos que se estén tomando las medidas. Esto con respecto a nuestro personal. Ahora, respecto al local, entonces necesitamos desde la entrada tener tapetes sanitizantes. Ya se están vendiendo comercialmente, donde se cuenta con una parte clorada y la otra parte seca, y si no, podemos nosotros instalar una jerga con la solución clorada y una jerga seca para poder ingresar al inmueble. Y la otra opción es con el mismo atomizador en la suela de los zapatos, atomizarlos, pero es un poco más incómodo si tenemos una entrada constante de personas. Se puede ingresar y es importante, dependiendo del giro del negocio, que sepamos que todos los objetos personales de preferencia no se estén compartiendo. Estos son plumas, celulares y, por ejemplo, ahorita en los restaurantes, las cartas, que pues el menú hay que estarlo limpiando constantemente también. Y algunas veces pues en los restaurantes, por ejemplo, si voy a ir a un restaurante, conviene más, muchos ya tienen en sus páginas de Facebook los menús, y ir previendo con anticipación lo que voy a pedir para no tener que estar en contacto con superficies y con cosas acá físicas. Entonces, como les comentaba, los tamaños de los negocios se van a clasificar de acuerdo al diario oficial en micro, pequeña, mediana y grande empresa. Y esto, lo pueden acá estar checando. Como les decía, les dejo los links. Hay que también identificar las características peculiares del inmueble que tenemos, estar viendo si para ingresar necesitan estar abriendo una puerta, requerimos estar limpiando constantemente las manijas de las puertas. Entonces esto ya es algunas peculiaridades. Otra cosa que es importante son las señaléticas. Necesitamos tener ahí la publicidad. Muchas veces hay personas que son visuales, entonces les sirve más que tengamos ahí la imagen, que en el baño, por ejemplo, del negocio tengamos el tríptico del adecuado lavado de manos para estarles recordando que requieren frotarse, que requiere ser de 20 a 30 segundos. Y las estrategias generales de promoción en realidad no cambian tanto. Se requieren seguir las mismas medidas de promoción a la salud y hay que estar, les decía, constantemente capacitando a nuestros empleados. Las cuestiones pueden ir cambiando un poquito conforme vaya pasando el tiempo en esta reactivación. Puede ser ahorita, como les comentaba, en el municipio son 27 casos, pero ¿qué va a pasar cuando sean 100, cuando sean 200 las personas que están contagiadas? Entonces, por eso es importante estar en contacto con las páginas oficiales y estar modificando nuestros protocolos de seguridad. Los vamos a ir modificando. La otra cuestión en las áreas de trabajo es el permitir que los empleados o permitir que los usuarios o las personas sigan cumpliendo la sana distancia. Como les comentaba, ya también la partícula del virus es pesada, entonces se ha visto que más o menos una distancia de 1 metro, máximo 1,5 metros, es la distancia que tiene. Entonces, si permitimos que en las áreas de trabajo la distancia sea mayor entre las personas, pues es un método de protección. La otra, el que permitamos, tengamos la apertura de que alguno de nuestros empleados pudiera tener los síntomas y requeriría quedarse en casa. Es a veces mejor que se quede en casa voluntariamente, que nos notifique y que lo pongamos en contacto con un médico para que sea valorado. Si soy yo un propietario de un negocio, es importante también saber que soy así responsable también de los gastos médicos que pudiera generar su infección. Es por eso también que es importante estarles diciendo, o que yo estoy haciendo la recomendación ahorita, que estamos en una curva ascendente, ahora sí que de la casa al trabajo y salir para actividades esenciales. Yo sí diría que las actividades sociales pasan a un
plano secundario, y si pudiéramos postergarlas o minimizarlas sería lo ideal, porque el contagio pues cada vez va a ser más palpable, va a irse incrementando el riesgo conforme pasen los días. Entonces eso quisiera que me apoyaran a ir transmitiendo a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Es una reactivación económica, requerimos salir, chambear, hacer nuestras compras, pero no necesariamente vamos a requerir ir a fiesta, porque es un riesgo que a lo mejor podría esperar un poco más. La otra, dentro de las empresas es importante tener una bitácora de sanitización. No es lo mismo la limpieza general normal que una sanitización. Entonces, una vez a la semana se recomienda, dependiendo del flujo de personas que tengamos, pero la sanitización de los espacios concienzudamente o por un profesional es lo ideal. Ya hay algunas empresas que están en la ciudad ofreciendo estos servicios. Antes de la apertura se recomendaba, o sea, la semana pasada, que se hiciera esta primer sanitización. Sin embargo, se va a requerir estar haciendo bitácoras de sanitización también periódicamente. Otra cosa, las medidas de protección para la población vulnerable, como ya también les comentaba, todo este personal de alto riesgo vulnerable pudiera en algún momento reintegrarse al centro de trabajo, pero es importante que estén controlados, por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, que tengan su medicación y que hayan sido valorados previamente a que se reincorporen a los centros de trabajo. Si ahorita no me son tan indispensables o yo soy diabético hipertenso, puedo negociar en mi centro de trabajo de permanecer en casa y realizar trabajo desde casa. Es lo recomendado. Las embarazadas, así también. Había aquí una duda de las mujeres lactando. Las mujeres lactando no son un grupo vulnerable, esa es la diferencia. Las mujeres embarazadas sí, pero la lactancia, ya habíamos también comentado la vez pasada, si la mamá porta su cubrebocas, yo salgo, trabajo, regreso a trabajar y tengo la duda si pudiera traer el virus, pues a la hora que voy a amamantar a mi bebé me pongo el cubrebocas, obviamente las medidas que siempre se han recomendado para poder amamantar, que es un adecuado lavado de manos, adecuado lavado del pecho y darle al bebé, protegerme con el cubrebocas para protegerlo a él, para la transmisión, y nuevamente acabo, pongo al bebecito en su cunita y nuevamente a lavarme manos. Pero no es que el hecho de estar lactando me haga vulnerable, no baja las defensas, no es un factor de riesgo para una fase grave de la enfermedad. Hasta este momento no sé si quisieran hacer algunas preguntas. Las personas que ya se recuperaron del virus deben continuar teniendo las medidas de prevención correspondientes, como la higiene de manos, cubrebocas y caretas a sana distancia, sí. Las personas que se recuperan depende del grado de enfermedad que hayan presentado. Si fue de leve a moderado, que no haya requerido una hospitalización ni una intubación, normalmente después de 2 o 3 semanas ya empiezan a presentar anticuerpos. Estaba aquí la controversia si había una reenfermedad. No se puede contagiar 2 veces. Lo que puede presentar es 2 picos la misma enfermedad. Entonces, una persona que se enfermó, que tuvo los síntomas, su sistema quedó como sensible y bajo y puede recaer de la misma enfermedad. Por eso es importante que siga las medidas de seguridad, porque al tener las defensas bajas me puedo sobreinfectar, puedo tener una infección por bacteria o cualquier otra. Es por eso que se deben de seguir teniendo las medidas correspondientes. Si me enfermé, no sé en qué momento tuve la enfermedad, pudiera ser que me enfermé hace 10 días, 7 días, 5 días, entonces con mayor razón debo de proteger a los que están conmigo. Las medidas de protección de cubrebocas también son para no contagiar o no transmitir la enfermedad. ¿Y cuál otra pregunta? No sé si se usan lentes graduados y es muy necesaria la careta. Esto depende de la actividad. Si yo estoy en contacto
con muchas personas afuera, sí conviene. ¿Por qué? Porque el lente, si nos fijamos, nos protege lateralmente. Entonces, la careta, lo ideal es que sea una careta circular, que me va a estar protegiendo de los lados y abajo. Por eso se recomienda el uso de las dos. Sin embargo, si yo estoy en una oficina donde más o menos estoy controlada, donde mis compañeros son pocos y son, no habría necesidad de estar portando ambos, simplemente el cubrebocas o simplemente los lentes. Y ahora, si en mi centro de trabajo nada más estoy yo sola en una oficina, no es necesario que traiga un cubrebocas, o si mi compañero está a 2 metros de distancia a su escritorio, tampoco es necesario que esté portando el cubrebocas todo el tiempo. El cubrebocas es obligatorio y recomendado en lugares donde la cercanía es mucha y hay mucha afluencia de personas. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, pues creo que lo más valioso va a ser que les comparta las páginas. Hay una página del estado de Guanajuato, de Reactivemos Guanajuato, donde vienen 3 formatos para la autoevaluación de las empresas. Es importante que se descarguen los formatos y que empezamos a ver en nuestros centros de trabajo con qué estamos cumpliendo. Es una checklist y con qué nos pudiera estar faltando. La otra es recordarles que en Presidencia tenemos directamente las extensiones 2905 y 2903 para atención y respuesta para todas sus dudas, o si tuvieran duda también de ser portadores, los que contestan la llamada telefónica somos médicos, que estamos ahí al pendiente, entonces también podemos estarlos asesorando. La otra cuestión es que si también tenemos un negocio, vamos a estar recibiendo visitas, ya sea por jurisdicción sanitaria o por protección civil o por una servidora, para hacer algunas recomendaciones y estar ahí evaluando. También es importante dar de alta las empresas que tienen más de 10 empleados, requieren dar de alta sus protocolos sanitarios en la página del IMSS. Todas estas normativas vienen en las páginas oficiales, que les voy a poner aquí abajo. ¿Las medidas de distanciamiento social seguirán en los centros comerciales o tiendas? Sí. Es bien importante entender que ahorita viene una etapa de responsabilidad civil, ciudadana, y de que yo esté bien enterado. ¿Por qué? Porque son muchos los negocios. Lo ideal es que el dueño del negocio esté cumpliendo con las normas de seguridad, pero el movimiento, el que haya muchos negocios abiertos va a permitir más movimiento de gente. Obviamente el riesgo de contagiarnos se incrementa, y por eso ahorita que el semáforo está en rojo, donde estamos en una curva ascendente, debemos estar bien enterados en todas nuestras medidas. El 80% ahorita de lo que pudiera estar sucediendo va a ser de responsabilidad personal. ¿Y qué es lo que les digo? Estar cuidando mi estado de salud, estar cuidando mis medidas de higiene, el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas. En dado caso de que yo no me pueda lavar las manos, es que se recomiendan los tubitos de alcohol en gel. Y el gel, cuidado con esto también, requiere ser el gel de alcohol al 70%. Ahorita se están vendiendo en gasolineras, en tiendas de autoservicio, sustancias sanitizantes. Hay que leer bien las etiquetas y saber que realmente están contando con un porcentaje de alcohol suficiente para que alcance a ser sanitizante, o que sea realmente una sustancia bactericida o bacterioestática. No todas las cosas que se están vendiendo realmente funcionan. Entonces es mejor lo básico, que es el gel de alcohol, el agua y el jabón, y la sustancia clorada, la solución clorada. No sé si algo más, alguna otra pregunta. Y si no, bueno, pues me despido. Aquí al final les estaré compartiendo las páginas en las que pueden bajar todos estos protocolos, todas estas autoevaluaciones y checklists. Y es bien importante que estemos al pendiente del semáforo. El semáforo se va a estar actualizando semanalmente. Sin embargo, en la página de coronavirus.guanajuato.gov.mx
Ahí lo primero, cuando la abrimos, lo primero que aparece es el semáforo, el estatus en el que nos encontramos. Y lo mismo, hay que estar pendiente de la información oficial que se va publicando, pero sin generar una angustia o una obsesividad por esto. También quiero, bueno, pues aquí haciendo el paréntesis, va a ser importante mantenernos sanos, no físicamente solamente, también mental. Está la página de Dinámicamente, que es una página en Facebook, y el teléfono 800 Dinámicamente, donde 24 horas se están atendiendo por psicólogos. Las enfermedades respiratorias también son un grupo de vulnerabilidad para la infección. Los fumadores crónicos, los pacientes con asma. Entonces, si este es un buen momento, como les decía, de las crisis crecen las nuevas oportunidades. Entonces, una buena oportunidad o un buen pretexto ahorita para dejar de fumar para aquellos que son fumadores, y el acompañamiento lo pueden recibir en estas páginas. El acompañamiento es por un psicólogo, y también si tienen hijos adolescentes, si están ahí medio angustiados, hijos chiquitos, no sabemos cómo hablarles, cómo explicarles, si yo me está produciendo demasiada angustia porque tengo la presión del dinero, pero también esto, y me empieza a incrementar mi nivel de estrés y de ansiedad. También estas cosas pueden alterar mi salud mental y pueden atenderlos con gusto en esta página. Ok, creo que sin más preguntas, pues me despido y les doy las gracias. Una disculpa por el retardo aquí en la conexión. Les deseo muy bonita tarde. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes en los consultorios de Presidencia y en la Dirección de Salud Municipal. Gracias.